El síndrome cardiorrenal, que es lo que vamos a hablar hoy, es un tema muy interesante que merita que tengamos esta conferencia hoy. ¿Cómo muevo esto? Para empezar este tema me gustaría ilustrarlo con mi amigo Paul. Paul es un paciente que he tenido desde hace muchos años. Y todo esto y este tema viene a digamos que es práctico por una conversación que tuve con su nefrólogo hace un par de años, que llevó a que el paciente cambiase de nefrólogo, por cierto. La cuestión era la siguiente: vino el nefrólogo, me llamó un día, me dijo: doctor Jiménez, su paciente tiene síndrome cardiorrenal. Y yo digo: ok, muy bien. Y su paciente necesita 80 miligramos de furosemida todos los días. Y yo digo: bueno, tal vez no. Y él me insistía: no, este paciente tiene síndrome cardiorrenal y tenemos que darle esta dosis. Entonces, vamos a utilizar esta interacción inicial para poner el marco de nuestra charla, y les voy a describir a nuestro amigo Paul. Paul tiene 79 años, tiene una cardiomiopatía isquémica, tuvo un bypass en el 1998, tiene factores de riesgo, hiperlipidemia, hipertensión, se le implantó un marcapasos no biventricular porque no tenía criterios, insuficiencia cardíaca leve. En el 2006 tenía una función cardíaca del 20%, una presión pulmonar moderadamente elevada, una filtración glomerular renal de 35 y estaba en un tratamiento bastante decente médico. Cuando lo conocí inicialmente estaba bastante descompensado, tenía una insuficiencia cardíaca crónica descompensada. Y en esa época utilizábamos nesiritida de forma intermitente en unidades ambulatorias, donde le administramos diuréticos según el estado de volumen y nesiritida durante unas horas y le mandábamos al paciente a casa. Esa intervención funcionó este individuo en ese momento y se estabilizó. La cuestión que vamos a intentar responder es si realmente el paciente tenía síndrome cardiorrenal, si vamos a tener que añadir un diurético, si añadimos un diurético, ¿cuál y a qué dosis? Y si realmente el tratamiento no son diuréticos o debemos administrar alguna otra medicina. ¿Cómo se define el síndrome cardiorrenal? El síndrome cardiorrenal es un estado donde existe una disfunción tanto renal o cardíaca y esa interacción entre el corazón y el riñón. Se puede presentar como insuficiencia cardíaca con enfermedad renal preexistente, se puede presentar como empeoramiento de la función renal en el contexto de una disfunción cardíaca o una descompensación aguda, o se puede definir o presentar como una resistencia a los diuréticos. La patofisiología de esta condición es muy interesante, porque existen muchos factores involucrados simultáneamente. Vamos a empezar de arriba abajo. El gasto cardíaco, disfunción ventricular izquierda. Este también funciona. Este más bonito. Disfunción ventricular izquierda, disminución del gasto cardíaco, lleva a una hipotensión o hipoperfusión arterial que altera la hemodinamia renal con retención de agua y de sodio. Esta disfunción o disminución de la presión arterial o de la perfusión arterial lleva a una activación neurohormonal de la renina, angiotensina, aldosterona, vasopresina, aumento de vasopresina, aumento de catecolaminas. La disminución del gasto cardíaco en el contexto sobre todo de hipertensión pulmonar, en el contexto de disfunción cardíaca del ventrículo derecho, lleva a un aumento de la presión, congestión venosa, la precarga, que aumenta esta congestión venosa a nivel del intersticio renal, del gradiente transrenal, lo cual lleva también a empeoramiento de la función renal. Aspectos importantes: hipoperfusión renal, como hablamos, también existe vasoconstricción renal,
existe congestión venosa, que muchas veces, esto voy a insistir mucho porque este es un patrón muy importante y es muy fácil de identificar porque existe aumento de la presión, lo puedes ver con el aumento de la presión yugular del paciente. Vasoconstricción con reabsorción de sodio, arteriosclerosis persistente y en ocasiones la utilización de ciertas drogas que empeoran todo este cuadro, como pueden ser los antiinflamatorios no esteroideos que el paciente puede estar tomando concomitantemente, o a veces la injuria que se puede producir en un paciente descompensado que requiere la utilización de un contraste para un cateterismo o para un escáner. La insuficiencia renal es un factor de riesgo independiente de morbilidad y mortalidad. Aproximadamente un 30% de los pacientes con fallo agudo cardíaco descompensación tienen enfermedad renal crónica. Y esa enfermedad crónica se puede clasificar basado en la filtración glomerular, desde leve, moderado o severo. La mayoría de los pacientes que se admiten al hospital con insuficiencia cardíaca descompensada desarrollan cierto grado de empeoramiento de la función renal. Y generalmente esto ocurre al principio de la hospitalización. Y este empeoramiento de la función renal en estos pacientes está asociado a aumento de mortalidad a largo plazo, aumento del tiempo de hospitalización y a hospitalizaciones recurrentes. La resistencia a diuréticos se define como una existencia persistente de congestión pulmonar con o sin empeoramiento de la función renal, pero a pesar de los intentos tradicionales de diuresis. ¿Y qué se llama? ¿Cuál es el límite? Por ejemplo, utilizar dosis muy altas de diuréticos, más de 240 miligramos al día, el requerir infusión continua de diuréticos como de ASA como furosemida, y a pesar de eso no se produce diuresis, o a veces utilizar combinaciones de diuréticos de ASA como furosemida y tiacidas y ser incapaz de mantener al paciente en un estado eubolémico. La resistencia a diuréticos está asociado a aumento de la mortalidad. En este gráfico vemos en el eje vertical la mortalidad y en el eje horizontal los meses de seguimiento. El grupo A, que es el que tiene la mayor mortalidad, es el grupo que recibe altas dosis de diuréticos y que es intolerante a los inhibidores de la angiotensina, generalmente por hipotensión o por empeoramiento de la función renal, y el paciente que tiene la menor mortalidad es aquel que puede recibir dosis muy bajas de diuréticos y que se compensa con inhibidores de la angiotensina. ¿Cuáles son los factores de riesgo de este síndrome cardiorrenal? Personas de edad más avanzada, enfermedad o congestión preexistente, o sea, historia de insuficiencia cardíaca crónica, pacientes que tienen una disfunción renal preexistente, por ejemplo, en el contexto de una hipertensión o de una diabetes de largo plazo. El síndrome cardiorrenal también se clasifica dependiendo de dos cosas. Si lo primero es la disfunción cardíaca antes que la renal o la disfunción renal antes de la cardíaca, cardiorrenal, renocardíaco, o si la presentación es primero crónica o una presentación aguda. Y así es como se clasifica el síndrome cardiorrenal. Hay un tipo que es el tipo 5, donde existen condiciones sistémicas que llevan a las dos disfunciones renal y cardíaca, como por ejemplo en la hipertensión renal crónica con diabetes. Ese sería, digamos, hay pacientes que pueden estar, digamos, en clasificación realmente 2 y 5, y eso es como vamos a terminar con nuestro amigo Paul. ¿Y cuál es el manejo de estos pacientes? Lo primero es anticipar. Anticipar, por lo menos, estar listos o estar presentes en nuestra mente que puede haber un empeoramiento renal por las circunstancias hemodinámicas del individuo. Segundo, hay que evaluar la estructura renal. O sea, es importante hacer un ultrasonido renal para ver primero el parénquima renal, el tamaño del riñón,
para ver si existe la posibilidad de estenosis de la arteria renal. Hay que evaluar la orina, a ver si existe proteinuria. A veces hay condiciones que no tienen nada que ver con la descompensación cardíaca per se, que puede estar relacionado a una nefritis intersticial o alguna otra situación que no es necesariamente esta condición de descompensación cardíaca. Pero el tratamiento ideal es, obviamente, tratar la enfermedad de base, que es la enfermedad de la insuficiencia cardíaca. Es decir, con tratamiento apropiado de diuréticos, con terapias específicas renales, y vamos a hablar de esto con más detalle, como la utilización de dopamina, nesiritida, que es el BNPA análogo, la utilización con juicio de ultrafiltración y hemodiálisis, que muchas veces en el contexto nuestro de cardiólogos está infrautilizada, y es muy importante tener una colaboración estrecha con un nefrólogo que entiende por qué estás recomendando este tipo de intervenciones. Y luego hay terapias investigacionales que están en el proceso de incorporarse a nuestro día a día, como pueden ser los antagonistas de vasopresina o antagonistas de adenosina. ¿Cómo se puede optimizar las dosis de diuréticos? No existe una regla para todo el mundo. Muchas veces la dosis de diuréticos está infrautilizada, hay miedo que el paciente darle una dosis va a producir hipotensión, y ese no es el caso. La eubolemia es lo que va a mantener al paciente, va a subir la presión. Entonces existe ese miedo que si la presión es baja no puedes dar diuréticos, eso hay que quitárselo. A veces hay que recurrir a una infusión continua durante 24 horas o 48 horas de diuréticos para llegar a ese estado de eubolemia. Y a veces hay que añadir diuréticos como tiacidas, que impiden la reabsorción de sodio a nivel distal. Generalmente se dan media hora, una hora antes que los diuréticos de ASA, y a veces hay que darlo una o dos veces para llegar a ese estado de diuresis. Específicas terapias renales, como puede ser el uso de dopamina a dosis renal, realmente la evidencia científica no ha demostrado realmente un beneficio aparte de producir cierto efecto natriurético, pero todos nosotros creo que tenemos experiencia en haber puesto a un paciente en una dosis de dopamina a nivel renal, que es una dosis menor de 5 microgramos por kilogramo por minuto, y que ha producido diuresis y ha ayudado a estabilizar al paciente. Por lo cual yo creo que no podemos quitarlo completamente del mapa de nuestras opciones. La nesiritida ya tiene unos años, es un natriurético péptido análogo, es un potente vasodilatador. Yo tengo mucha experiencia porque me involucré en los estudios clínicos al principio. Mejora el estado hemodinámico inmediatamente, muy rápido, la congestión se compensa muy rápido, pero esta medicina se utilizó de izquierda a derecha, sin control, por todo el mundo, quizá por la presión de la propia compañía farmacéutica, y eso fue, digamos, el castigo, porque metaanálisis demostraron que luego esto podía estar asociado a un aumento de mortalidad. El problema real no es la droga, son los médicos. Y ahora se está haciendo otros estudios donde se utiliza en las dosis apropiadas, sin darle un bolo que puede producir hipotensión inicial, en dosis más pequeñas, monitorizando la función renal, y realmente la droga funciona. Y es otra opción que tenemos en nuestro armamentario en el tratamiento de esta insuficiencia cardíaca descompensada. La ultrafiltración. La ultrafiltración es genial porque permite producir un ultrafiltrado isosmótico, es decir, podemos eliminar un volumen sin cambiar los electrolitos, y generalmente no tienes unos cambios dramáticos de la presión como puede ocurrir con la hemodiálisis. Se puede utilizar de dos formas. Se puede utilizar con los mismos tipos de catéteres que se utilizan para la diálisis, pero también hay unos aparatos más pequeñitos que con una vía antecubital un poquito más grande se puede hacer casi en el lado del paciente o de forma ambulatoria. Es una opción muy buena. Es una opción muy buena que si se utiliza de forma adecuada puede llegar a quitar esa presión venosa por exceso de volumen del paciente, aumentar la filtración glomerular y permitirnos luego intervenir con otras medicinas. Entonces hay que mantener esto como una opción. No cambia la mortalidad, pero mejora al paciente y nos ayuda a intervenir con otras cosas que tal vez sí cambien la mortalidad. Y luego terapias investigacionales, las vasopresinas, con Ivaptan y Tolvaptan, que
lo que producen es un bloqueo de los receptores V1A, pueden ser selectivos y no selectivos, que lo que permiten es liberar free water o agua libre. Se utilizan, ahora mismo están aprobados en Estados Unidos para pacientes con hiponatremia. El caso es hiponatremia persistente, que puede ser por insuficiencia de la vasopresina, puede ser por fallo hepático que produce hiponatremia o por fallo cardíaco. Sin embargo, muchas veces, o por lo menos en nuestro contexto, nos estamos dando cuenta, y de hecho están ahora en un estudio clínico, sí te puede ayudar a compensar este paciente con resistencia a diuréticos. Es decir, que a veces yo lo utilizo en pacientes que tienen hiponatremia, aunque no sea una hiponatremia muy severa, es decir, por debajo de 125, sino una hiponatremia y quizá moderada entre 125 y 130, pero con congestión de volumen, ayuda claramente a producir una liberación de volumen. Lo único que hay que investigar y digamos, monitorizar de forma muy cercana el desarrollo de hipernatremia. O sea, no puedes utilizar estos antagonistas de vasopresina, pero no puedes darle diuréticos, de manera que dejas simplemente esta liberación de agua libre, ocurre muy rápidamente, pero puede aumentar el sodio rápidamente. Entonces monitorizas el sodio cada 6 horas y yo creo que en los años próximos, en muy corto plazo, vamos a tenerlo, digamos, con una indicación también para insuficiencia cardíaca con exceso de volumen, independientemente de una hiponatremia severa. Volvamos a nuestro amigo Pablo, nuestro amigo Paul. En el 2006, el nitrógeno ureico estaba en 40, la creatinina estaba en 1.9. La filtración glomerular estaba en 35, la función cardíaca, la eyección cardíaca estaba en el 20% y las presiones pulmonares estaban en 56 milímetros de mercurio. Este año, 6 años después, el nitrógeno ureico está más o menos igual, la creatinina ha aumentado un pelito, la filtración glomerular ha bajado, la función cardíaca ha bajado un poquito más, las presiones pulmonares han aumentado un poquito más. ¿Cómo se traduce esto clínicamente? Paul ha sufrido un declive clínico comparado con hace 6 años. Ya no juega al tenis como jugaba habitualmente. Su clase funcional está en clase 2, pero salta a 3 de vez en cuando. Ya ha sido hospitalizado 2 veces este año. Le hemos tratado durante la hospitalización con dobutamina y diuréticos intravenosos. Cuando está estable en clase 2, está en tratamiento médico agresivo, pero se mantiene euvolémico sin diuréticos. Y la respuesta es, las preguntas, volvemos al principio, ¿tiene este paciente un síndrome cardiorrenal? La respuesta es sí, el nefrólogo tiene razón. ¿Cuál es la clasificación? Sería 2 y 5 porque también tenía enfermedad preexistente con hipertensión. ¿Añadiríamos un diurético de forma continua? La respuesta para mí es no. ¿Por qué? Porque el paciente es capaz, con restricción de líquidos, de mantener un estado euvolémico. ¿Se le puede dar diuréticos? Sí. Y el paciente sabe que si empieza a tener síntomas de congestión, si el paciente tiene síntomas evidencia de edema, él puede administrarse unos diuréticos durante unos días hasta volver a ese estado euvolémico. ¿Este es el final? Por supuesto que no. Esto no va a mantenerse por siempre, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las otras opciones? Para mí las opciones de este individuo van a llegar a un momento, y esto lo hablaremos un poquito más tarde en la siguiente conferencia, es poder administrarle inotrópicos de forma continua, sería una opción, y hablaremos de ello luego, y tal vez podríamos incluso considerar un corazón mecánico como terapia, digamos de continua, definitiva, y eso también lo vamos a hablar. Como se comentó al principio de este congreso, la tecnología nos está llegando a hacer cosas que no podíamos imaginar anteriormente. Que lo debamos o no debamos hacer, el valor de la vida de un paciente son cosas filosóficas, ¿no? Pero si tenemos la oportunidad y estamos moviéndonos en esa dirección, tal vez debamos hacerlo. En definitiva,
El mensaje que quiero dar es que el síndrome cardiorrenal tenemos que tener presente en el tratamiento de estos pacientes que puede estar originado tanto por por el riñón primero o el corazón primero, pero que existe esta interrelación. Muchas veces lo que ayuda al corazón hace daño al riñón y viceversa. Que el estado, o sea, que existe un estado óptimo, digamos un estado donde una ventana de tratamiento que nos permite a llegar a este estado euvolémico, que se puede llegar de muchas formas, pero diuréticos de forma continua no es necesario en todos los pacientes. O sea, el tener disfunción cardíaca no significa igual a diurético, y que hay que individualizar el tratamiento clínico. Muchas gracias.